Y vamos a estar llegando a Ageo. Ageo capítulo 1. Vamos a estar compartiendo 3 versos muy importantes que tienen que ver con las cosas que Dios nos viene hablando y con nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana. Ageo capítulo 1, vamos a leer desde el verso 5 en adelante y lo leemos en el nombre del Señor. Así ha dicho el Señor: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor: meditad sobre vuestros caminos. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por darnos, Señor, este poder estar delante de tu presencia en esta noche. Hemos venido, Señor, a oír de ti y nosotros te necesitamos. Haznos oír tu voz, Señor, tu Espíritu Santo. Abra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender y comprender todas las cosas. La intención de tu Espíritu con que tú, Señor, envías tu palabra para hablar. Señor, danos entendimiento de entendido para comprender. Entender con claridad todas las cosas, Señor, te necesitamos. Mira que sin ti nosotros nada podemos, Señor, hacer. Somos dependientes de ti. A ti, Señor, que habitas en los cielos, elevamos siempre nuestros ojos, esperando, Señor, tu bendición. Padre, danos de tu bendición abundante en esta noche, Señor. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús. Abra las ventanas de los cielos y riquezas espirituales nos sean dadas. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y tomamos así. Gloria al Señor. Hemos leído Ageo, capítulo 1. 3 versículos muy importantes. Y en el 5.º versículo y en el 7.º versículo, el Señor repite lo mismo. ¿Sabe? Cuando Dios a veces repite las mismas cosas seguidamente, es porque es fiel a lo que está diciendo. Lo que está diciendo, este asunto es así. Por eso nosotros miramos este pasaje y nosotros vemos que Israel tenía un problema, ¿vio? Por eso lo llevó él a que se fijen. Usted observe que en el verso 5 les dice: hermano, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en el verso 7 le vuelve a decir: meditad sobre vuestros caminos. Entonces primero dice: meditad sobre vuestros caminos, y también repite: meditad bien, como diciendo: detenete, espera un poco, pensá y decís: ¿qué está pasando? Porque nosotros miramos acá y vemos que ellos estaban pasando necesidad, escasez, y no eran porque no trabajaban. El que no trabaja, que pase necesidad y escasez, es normal. Nosotros vimos en una oportunidad, hermano, sobre el perezoso. Dios cruza sobre mano, dice, para dormir, y luego dice que al perezoso, dice que la necesidad le viene como un caminante. ¿Por qué? Porque no hace nada. ¿Cómo no va a tener necesidad de diferentes cosas si no trabaja? Es perezoso. No es que no tenga en qué trabajar, tiene que trabajar. Tenía tierra, podía dar vuelta a la tierra, podía sembrar, hacer un trabajo. Sin embargo, como era perezoso, ponía mano sobre mano, dice, otro poco para dormir. Así vendrá la necesidad como caminante. Quiere decir que no le va a faltar hambre y necesidad al perezoso. Pero acá no estamos hablando de un perezoso, acá estamos hablando de un pueblo que trabajaba, un pueblo que sembraba, y no sembraba poco, porque usted observe lo que dice: sembráis mucho. Entonces, si sembraba mucho, significa que ellos querían recoger mucho. Ahora, mire el resultado. ¿Qué cosa? Tanto trabajo sin resultado. Y tanto esfuerzo sin resultado. Y tanta lucha sin resultado. Entonces, el Señor los lleva a frenarse, es decir, que se detengan. Hay un pasaje en el libro de Jeremías capítulo 6, verso 16, donde dice así: así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis
descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Tenían hambre, tenían necesidad, tenían cuenta, estaban saturados de situaciones alrededor y eso los llevaba justamente a ellos que no tengan descanso en su alma, porque decía, ¿cómo puede ser? No entiendo, vamos a trabajar más, no entiendo, vamos a hacer horas extras, ¿no? Y trabajaban sin resultado. Entonces aparece Dios en escena y le dice, párense en los caminos, mediten, ¿no será que hay algo que no está funcionando por lo cual no pueden alcanzar lo que quieren? ¿No le parece que hay algo? Paraos en los caminos, meditad bien en vuestros caminos y piensen, ¿por qué siembran mucho y recogen poco? ¿Por qué hacen cosas que ustedes beben y no se sacian? ¿Por qué se visten y siguen teniendo frío? ¿Por qué trabajan y cuando reciben el dinero, lo reciben en un saco roto, que se le pierde el dinero? De repente miran y no tienen nada en la mano. Piensen, acá está pasando algo raro, algo no está andando bien. Por eso dice, párense, mediten, ¿qué es lo que está pasando? No puede ser que con tanto trabajo no se produzca nada. Acá hay una falla. ¿Y sabe dónde estaba la falla con Israel? En la parte espiritual. En la parte material trabajaban, pero no había resultado, porque había una falla en la parte espiritual. Se olvidaron de Dios. Ellos eran el pueblo del Señor. El pueblo que es de Dios no puede caminar sin Dios. Porque cuando el pueblo que es de Dios camina sin Dios, entonces los enemigos que lo rodean vienen sobre él. Viene el hambre, viene la necesidad, viene la escasez, viene, hermano, todo. El enemigo, la necesidad como un ejército, viene con un hombre armado, hermano, y da contra la persona. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, ha hecho Dios algo especial con nosotros, lo que hemos creído. Nos dio una muerte, nos dio un nuevo nacimiento, hemos sido engendrados por la palabra, nacidos por el Espíritu, y ¿sabe lo que somos? Hijos de Dios. Tenemos un título que no se compra, un título que viene a causa del nuevo nacimiento, un título que viene a causa de que hemos nacido. ¿Quién de ustedes compró el apellido? ¿No es que el apellido que tienen es a causa de su nacimiento y de dónde nacieron? Nacieron de un tal fulano de tal. ¿Y cómo es su apellido? Fulano de tal. Ninguno compró el apellido, todos nosotros lo hemos recibido a causa del nacimiento. Entonces este título glorioso de Hijo de Dios se recibe a causa de que nosotros nacimos de Dios, engendrados por la palabra y nacidos del Espíritu. Entonces tenemos un título de Hijo de Dios, y como Hijo de Dios somos reconocidos por las huestes espirituales de maldad. Las huestes espirituales de maldad, ellos conocen quiénes son los que andan sobre la faz de la tierra caminando. Y se tenés cuidado, mira, ahí va un hijo de Dios, cuidado, ese es un luchador que ahora no te metas con ese, pues te saca corriendo, ¿no? Te pega una reprendida y te tenés que ir. Entonces ellos nos conocen a los hijos de Dios, así como el Señor conoce a los que son suyos, así las huestes espirituales de maldad conocen a los hijos de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? El problema de ellos es que dejaron la comunión con Dios, dejaron de buscar a Dios, abandonaron la casa del Señor. Entonces, su abandono de las cosas espirituales lo llevó a que sus enemigos lo asedien. ¿Saben lo que es un asedio? Cuando un ejército rodea una ciudad y no permite que entre alimento, no permite que entre agua, no permite que entre nada ni que salga nada, porque la tiene asediada, la quiere derribar, la quiere derrotar. Bueno, así los cristianos muchas veces son asediados todo alrededor, y su problema, hermano, no es que tienen que salir a luchar porque no tienen fuerza para pelear contra el ejército que viene, sino que su cuestión y lo que ellos tienen que arreglar es su cuestión para con Dios. El problema de Israel era que se olvidaron de Dios. Se olvidaron de la casa del Señor, se olvidaron de los cultos, se olvidaron de los grupos, se olvidaron, hermano, de todo lo que pertenece al reino de Dios que Dios nos ha dado. Nosotros hemos estado hablando de una oportunidad. ¿Cómo es que a nosotros nos dio, hermano, el desayuno, nos dio, hermano, el almuerzo, nos dio, hermano, a la tardecita otra comida más, hermano, nos dio, y a la noche, hermano, otra comida más? Así como el hombre natural necesita comer, así Dios a nosotros nos dio cosas con que nos alimentamos.
alimentemos, para que nosotros crezcamos fuerte espiritualmente. Por eso hablamos de la necesidad de no faltar a los cultos, no faltar a los grupos, no faltar, hermano, a las cosas que Dios le permitió. Usted está haciendo un trabajo evangelista, está yendo a algún lado, no tiene que faltar, porque eso es alimento para su vida espiritual. Es alimento, mediante eso usted es fortalecido, usted es animado, es decir, para que crezca un hombre espiritual fuerte, poderoso. ¿Por qué decimos que las huestes espirituales nos conocen? ¿No dijeron de Pablo? A Pablo lo conocemos. Ah, lo conocían. Ah, sí, lo sacó pitando varias veces. Nos dio una reprendida y salimos pero volando. No, a Pablo conocemos. Jesús sabemos quién es. Venció a nuestro amo. ¿Y ustedes quiénes son, hijo? Entonces nosotros miramos el problema que hay justamente cuando el creyente, el que ha recibido a Cristo, el que ha muerto, ha nacido de nuevo, el que ha sido bautizado, empieza a separarse de Dios, porque el separarse de Dios lo lleva a la ruina. ¿Por qué lo lleva a la ruina? Porque el maligno lo conoce, sabe de dónde es, sabe a qué reino pertenece. Y el que del reino de Dios y se va alejando de Dios, va cayendo en las manos del maligno. Y el maligno le envía necesidad, le envía, hermano, presión para agobiarlo, para entristecerlo, para que vaya cargado, para que vaya cansado. Entonces lo agobia porque lo reconoce como hijo de Dios, lo reconoce. Por eso dijeron, a Pablo conocemos, a Jesús también sabemos quién es, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces cuando ve a alguien que justamente están desamparados, que no están bajo el amparo de Dios y que son hijos de Dios, entonces ahí el maligno echa su mano y empieza a operar. Nosotros miramos en este pasaje cómo es que Dios le dice a los israelitas, medita bien, piensen bien, ¿no les parece extraño que trabajen tanto y que no haya resultado? ¿Cuánto trabajo quieren tener? Trabajan a la mañana, otro trabajo a la tarde, otro trabajo a la noche. Quieren otro trabajo más para caminar con 2 trabajos juntos a la vez. Si puede, si es posible, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántas horas va a estar trabajando? ¿Se da cuenta? Trabaja hora extra, trabaja de todo y trabaja sin resultado. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Párense, deténganse un poco, mediten, abran su mente, reflexionen. ¿Por qué razón el asunto no nos está yendo bien? ¿A dónde lo quería llevar el Señor? Lo quería llevar justamente a que ellos piensen que el problema de ellos no era, hermano, que eran vagos y que no trabajaban. El problema de ellos era que necesitaban tener comunión con Dios, acordarse de Dios y empezar a servir a Dios. Empezar a servir a Dios. Ese era el problema de los israelitas. La falta de comunión con Dios. En lugar de ocuparse de lo espiritual, empezaron a ocuparse en lo material, en lo físico. Empezaron a ocuparse, hermano, en lo terrenal. Abandonaron lo espiritual. Eran antes hombres y mujeres útiles que servían al Señor, útil para acá, útil para allá. Confiable, que uno podía confiar, porque ellos estaban decididos a hacer, hermano, la obra del Señor. Y de repente cambiaron de actitud. Los bienes materiales eran más importantes que los espirituales. Dejaron a Dios, se dedicaron, hermano, a ir detrás del dinero, hermano, causa por la cual muchos se apartaron de la fe por amor al dinero. Entonces fueron detrás del dinero y nunca lo podían alcanzar. Entonces, ¿qué hace el diablo? Le pone como el que va arriba de un burro con un palo y una zanahoria adelante. Entonces pues lo tiene ahí, entonces corre para alcanzarlo y corre, y nunca lo va a alcanzar. Y corre, ¿por qué nunca lo va a alcanzar? Porque el que sostiene el palo va encima de él, entonces siempre va corriendo, nunca lo alcanza. Por eso le dice, mediten, ¿no les parece que están trabajando demasiado? ¿No les parece que están haciendo mucho esfuerzo? ¿No les parece que todo el esfuerzo que están haciendo es para nada, que no produce nada? Entonces paren. Por eso dice, paraos en los caminos, piensen, miren en la senda antigua. Es decir, ¿cómo es que prosperaban, hermano, aquellos cristianos? ¿Cómo que ellos avanzaban? Entonces usted se pone a pensar y dice, claro, pero ellos buscaban a Dios, ellos se congregaban, ellos estaban alabando siempre al Señor, confiaban en Dios y Dios los prosperaba, claro. Entonces, ¿a dónde los iba? A que se den cuenta que abandonaron cosas que nunca debieran haber dejado. Nunca debieron haber dejado. Por eso cuando nosotros leemos el verso 2 de este capítulo 1, dice lo siguiente: así ha hablado
el Señor, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ellos decían, porque una cosa es lo que nosotros digamos y otra cosa es lo que Dios dice. Yo no siento ir a predicar, pero el mandato del Señor dice ir y predicar. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Por eso nosotros hablamos que nuestro camino no es un camino, hermano, de vista. Nuestro camino es un camino de fe. Nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. ¿Fe en qué? Fe en lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Entonces yo no siento predicar, pero la palabra de Dios dice ir y predicar. Entonces yo ahí me encuentro. Si yo hago uso de mi razonamiento me va a llevar a decir que yo no tengo la capacidad, tengo miedo, no me atrevo, no esto, no lo otro, el razonamiento, la razón. Pero cuando hacemos uso de la fe, si Él dice que yo vaya, yo voy. Entonces se le abre el sentido y dice, no penséis lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo en el momento pondrá en su boca las palabras. Si nosotros usamos el camino del razonamiento, nunca vamos a evangelizar. Pero si nosotros usamos el camino de la fe, con fe, vamos a empezar a hacer el trabajo, la obra del Señor, hacia donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, ¿qué decían estos? Este pueblo dice, no he llegado el tiempo. No, de las cosas espirituales todavía no es el tiempo. Ya va a llegar el tiempo que voy a ir a la iglesia. Ya, así dijo un joven. No, soy demasiado joven para ir a la iglesia. No, cuando sea más viejo. Se casó. No, me acabo de casar. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Tengo que disfrutar con mi señora. Me acabo de casar. Pasó el tiempo, tenía hijos. No puedo ir a la iglesia. Tengo que disfrutar de los hijos. Estar con mis hijos, llevarlos para acá, para allá. Y tengo que estar con mis hijos. Pasó y se hizo ya más viejo. Y ya tenía nietos. No, todavía a la iglesia no. Cuando soy un poquito más viejo ahora, tengo que disfrutar de mi nieto. Pasó el tiempo, se enfermó y se murió. No tuvo tiempo para Dios. Es lo que le ocurría a ellos. Ellos decían, no es venido el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ellos tenían un templo que tenían que edificar como nosotros. No sé si usted vio que atrás arriba ya están las riendas colocadas y vamos avanzando en la edificación del templo. Los hermanos dijeron que este domingo iba a venir algún grupo a pegar ladrillo. Hay que pegar ladrillo para allá, pegar para allá, porque la casa del Señor se está edificando. Pero ellos decían que no era el tiempo de edificar la casa del Señor. Ellos edificaban un templo material, pero nosotros tenemos un templo espiritual. Nosotros no nos olvidemos lo que el Señor dijo a través de Pablo de nosotros. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestra vida, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo que necesita ser reedificado, es decir, formado. Porque nosotros venimos del mundo arruinado al Evangelio y en la medida que vamos escuchando la palabra del Señor, por ello no dejar la congregación como algunos tienen por costumbre, en la medida que nosotros venimos escuchando la palabra de Dios, mediante la palabra va Dios transformando y va edificando el templo, su templo, como Él quiere de nosotros. Por eso vamos cambiando la manera de pensar, somos renovados en el espíritu de nuestra mente, hermano, a fin de que nosotros cambiemos nuestros pensamientos, porque al cambiar nuestros pensamientos van a cambiar nuestras acciones. Porque según lo que pensemos es lo que vamos a hacer. Por eso Pablo tenía muy en claro estas cosas y le dijo a los que habían creído, en esto piensen. En todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo que es de buen nombre. En esto, ocúpense en esto. ¿Por qué dice así? Porque según lo que nosotros pensemos, eso es lo que va a pasar. ¿Cuántos malos momentos pasan los hombres y la gente? Violaciones por acá, violaciones por el otro lado. Se ha comprobado que justamente aquellos que son violadores, hermanos, en sus casas tienen pegados por todos lados objetos sexuales, tienen, hermanos, fotos de hombres, mujeres desnudas que están todo ahí. Todo eso le carga a la mente y después lo lleva a su pensamiento a llevar a cabo cosas. Por eso Pablo dice, de esto piensen en lo justo, en lo bueno, en lo que es correcto, porque si ustedes se pasan mirando cosas malas, lo que ustedes ven y lo que le entra por los ojos es lo que después su corazón lo va a impulsar a hacer. Entonces no miren, no vean las cosas que, hermanos, no son correctas, deséchenlas, no dejen que entre dentro de su corazón otra cosa que no sea Cristo, Cristo, Cristo y Cristo.
Cristo y la palabra de Cristo habite en sus corazones. Entonces lo que nosotros pensemos es lo que vamos a llevar a cabo. Por eso el cuidado que tenemos que tener en nuestro pensamiento. Él trabaja acá, el maligno lo lleva a pensar, a tener ideas. Si usted se deja llevar por los pensamientos, entonces el maligno lo va a arrastrar a que lo que piense lo lleve a cabo. Por eso cuando vienen estas influencias satánicas en su mente, usted tiene que decir: Señor, líbrame de tentación. ¿Vio que Jesús enseñó en el Padre Nuestro? Líbrame, Señor, de tentación, líbrame de todo mal, líbrame. Y cuando usted clama a Dios, Él responde. Gloria a Dios. Él a usted lo liberta, lo hace libre. Entonces tiene que ir, porque con este no te metas, porque este invoca el nombre del Señor y no podemos hacer nada con él. Vamos a otro que no invoca el nombre del Señor, entonces con eso vamos a trabajar y vamos a llevarlo hasta que lo humillemos y hasta que lo llevemos a la bajeza más indigna. Vamos a luchar. Pero si ese hermano se pone difícil, no, de ahora en adelante listo, se acabaron los pensamientos malos, los malos pensamientos, se acabaron lo que veo, voy a cambiar de lo que veo a ver lo bueno, lo justo, lo honesto, se acabó la influencia del maligno. Porque ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con nosotros? Dios está reedificando este templo, está moldeando nuestros pensamientos, está transformando y cambiando, renovándonos en el espíritu de nuestra mente para que entendamos todo lo justo, lo bueno, lo honesto, lo que viene del Señor y nosotros en ello pensemos. Entonces nosotros miramos este pasaje, dice, este pueblo dice, no ha llegado el día, no, todavía no es tiempo, cuando sea más viejito voy a buscar al Señor. ¿Tendrá tiempo después? Dios lo sabe. Ojalá ahora busque y entre en la búsqueda del Señor. Entonces dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces dice, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, para vosotros es tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, así que para trabajar en la obra del Señor no tengo tiempo. ¿Y cómo para hacer otras cosas y otras obras? ¿Cómo tienen tiempo? Tienen tiempo de ir a jugar a la pelota, tienen tiempo de ir a pescar, tienen tiempo de ir a pasear, tienen tiempo, pero para el Señor no tengo tiempo. Ah, sí, así que para el Señor no hay tiempo, pero para nuestros deleites sí hay tiempo. Ahí es donde está el problema. Entonces yo en lugar de buscar las cosas que son del Señor, poner la mira en las cosas que son de arriba, pongo la mira en las cosas terrenales. Y luego, hermano, quiero esforzarme para prosperar, para alcanzar, para ir más allá, y resulta que me encuentro con un problema, que trabajo y no me resulta. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? Meditad sobre vuestros caminos. Meditad. Ustedes tienen tiempo para ustedes y para Dios. Para Dios no hay tiempo. Tienen tiempo de pasear, tienen tiempo de ir, para todo tienen tiempo. ¿Y del Señor qué? ¿Y de los cultos qué? ¿Y de los grupos qué? ¿Y qué de visitar una filial? ¿Y qué de eso? ¿De eso nada? ¿Cómo que para otras cosas tenemos tiempo? Por eso le dijo, para ustedes tienen tiempo, así que su casa tan bonita, tan ocupada en hacer su casa bien bonita, y la casa del Señor, ¿qué tiempo le dan para el Señor? Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, la casa del Señor, ¿está desierta? Pues así ha dicho el Señor. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor. Meditad sobre vuestros caminos. Analicen, examínense dónde está el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le muestra el problema que tiene, pero no solamente eso le muestra el problema, le muestra la solución, le muestra el problema y le muestra la causa. La causa, ¿por qué están en esa situación de escasez, de necesidad, de hambre, que lo rodean todo, hermano, los enemigos están rodeados? Le muestra la causa. Entonces dice, meditad sobre vuestros caminos. Y el verso 8 dice, empieza a darle, hermano, la solución. Subí al monte, trae madera,
reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ahí está, ¿ve? ¿Qué es lo que hace? Le descubre el problema. Abandonaron la casa del Señor. ¿Qué es lo que hace? Le descubre el problema. Abandonaron lo que es templo del Espíritu Santo del Señor y lo dedicaron a lo que es templo del Espíritu Santo del Señor a otras cosas humanas en lugar de presentar sus miembros. Hermano, sus miembros delante del Señor para la justicia se dejaron llevar por lo humano y en la injusticia sus miembros siguieron obrando. Entonces le dice, medita bien sobre vuestros caminos. Entonces le dice, reedifiquen la casa. Ese es el problema que tienen ustedes. No estén buscando hacer más horas extras, trabajar nocturnamente y tener 5 trabajos. Ese no es el problema. Acá el problema de la escasez es que tienen un problema con el Señor, un problema con Dios. Ese es justamente la raíz del problema de las situaciones que están pasando. La comunión que tendrían que tener con Dios y que no la tienen. Y la falta de comunión que tienen que tener con Dios es la raíz del problema de la escasez, de la necesidad, de la falta de paz en su corazón, de la desesperación. Es justamente la raíz de la falta de la comunión con Dios. Jesús habló de esto y Él dijo así, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que las demás cosas van a venir solas. No es que nosotros tenemos que andar corriendo detrás del billete, detrás de la plata. Hay que correr a ver si la logro alcanzar con ello. Vamos a pasar toda la vida corriendo detrás del dinero y nunca lo vamos a alcanzar. Sino que tiene que ser al revés. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y después la plata va a venir siguiéndolo a usted. Usted va a ir adelante y la plata lo va a querer alcanzar para darle, para que tenga. Pero entonces, ¿dónde estaba el secreto? Buscar primeramente el reino de Dios. Por eso le dice, meditar sobre vuestros caminos, verso 9. Buscáis mucho, ¿no? ¿Quieren mucho? Sí, y hallan poco. Encierran en la casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice, mi casa, lo que tenía que ser templo del Espíritu Santo, lo que tenía que estar habitando la palabra de Cristo adentro, lo que tenía que estar el Espíritu de Dios glorioso metido dentro del corazón, mi casa, dice, mi casa está desierta. No hay oración, no hay grupo, culto, no sé, cada tanto, no hay, hermano, lectura bíblica. No se levanta a la mañana y se presenta delante de Dios para que bendiga su día, bendiga a sus hijos, su familia. Se olvida de Dios, se levanta y sale a hacer lo suyo. ¿Y Dios qué? Lo deja a un costado. Entonces quiere alcanzar cosas que sin Dios, escúcheme bien, porque esto es muy serio, sin Dios nunca lo va a lograr. Nunca lo va a lograr. El mundo correrá y no alcanzará. Esos son del mundo. Pero nosotros no somos del mundo, pertenecemos a otro reino, al reino de Dios. Por eso no podemos ser nosotros como el corazón del mundo, ocupados en lo terrenal, en el dinero, corriendo detrás del dinero. No, déjenlo que ellos corran en eso. Nosotros vamos detrás de Cristo, siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo al Señor, siguiendo al Espíritu donde quiera que fuera. Vamos detrás de Él. Por eso le responde y le muestra. ¿Saben por qué está pasando esa cuestión en usted? Por cuanto mi casa está desierta de palabra de Dios, está desierta de oración, está desierta de comunión con los hermanos, está desierta, mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa, a la vida del hombre viejo y del hombre natural. Entonces dice el verso 10, por esa causa se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mar. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Dios, de su Dios,
Y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado el Señor. Y dice, y temió el pueblo delante de Dios. Verso 13. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Verso 14. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Selaltiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos en el día 24 del mes sexto. Entonces, escucharon la voz, dice, y vinieron y trabajaron. Escucharon la voz, se dieron cuenta que había un vacío en su corazón de Dios, no había palabra de Dios, no había comunión con Dios, y vinieron, hicieron. ¿Qué hicieron? Subieron al monte. ¿Qué es subir al monte? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios, acercarse al Señor, buscar primeramente las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Las demás cosas van a venir por añadidura. Dejemos que Dios solucione las demás cosas. Nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, tengamos fe en Dios y busquemos de Él, busquemos su rostro. Él dice, yo entonces estaré con vosotros. Gloria a Dios. ¿Con quién dice el Señor que va a estar? Con los que cambien de pensamiento y suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Yo, le dice a ellos, estaré con vosotros. Quiere decir que depende de nosotros la bendición y de nuestra decisión que nosotros hagamos, que venga la bendición del Señor o no. Depende de nosotros. Gloria a Dios. Nosotros dijimos en una oportunidad, nuestra economía no depende del presidente de turno, nuestra economía depende de Dios. La economía de ellos no dependía del presidente, del rey de turno, dependía de Dios. Por eso Dios le pedía lo que era de ellos y que dio lo que era del Señor y que Dios le iba a dar y le iba a multiplicar. Dijo, abriré la ventana de los cielos y caerá sobre vosotros, dice, abundante bendición. Al alejar su corazón de Dios y estar alejado de Dios, se olvidaron de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cerró la ventana de los cielos. Por más que trabajaban y trabajaban, nunca alcanzaron nada. Pero cuando entendieron, su corazón se volvió a Dios, dieron a Dios lo que era del Señor y marcharon en la búsqueda de la presencia de Dios, los cielos se abrieron y la bendición de Dios llovió. Gloria a Dios. Jerusalén fue edificada y la presencia de Dios estuvo en el templo del Señor. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Lo que hemos creído, somos templo del Señor. Así que, amados, busquemos de Dios. La solución está en el Señor. Ahí es donde está la solución del problema. Así que los que creemos, nos ponemos de pie. Conociendo y habiendo oído la voz del Señor, que nos mostró el problema, nos mostró cuál era la causa y nos mostró la solución. Seamos sabios y escojamos el bien, el servicio al Señor. Oramos todos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos llevas a que nosotros meditemos nuestro camino, nuestra condición, para que veamos la condición de lo que nosotros somos. Tu palabra dice que somos templo de tu Espíritu Santo, que veamos cómo está nuestro templo, si está nuestro templo abandonado, dejado, o nosotros llenamos tu templo de alabanza, de gloria, llenamos tu templo de tu palabra y tu presencia la inunda. Tú todo lo sabes, te rogamos. Ayúdanos, Señor, y nuestro corazón se incline fuertemente a buscarte y a reedificar, Señor, tu casa, porque es buena tu voluntad para nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y los que creen a esta palabra digan amén. Así es, en el nombre del Señor. Sea amén.